13, versos del 31 al 35, ¿sí? Entonces, Lucas capítulo 13, versículos del 31 al 35, ¿quién desea leerlo? Yo lo leo. Dale, hermano. 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decida a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Muy bien. Entonces aquí tenemos la primera opción de los personajes. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Los fariseos. Jesús, Profetas. los profetas, Podríamos Herodes. incluir demonios. Herodes, sí, los demonios. A los hijos Los hijos, son los hijos de de la gallina. la gallina, sí. Los sacerdotes de la época. Sacerdotes de la época. La época. Bien. ¿Quién más desea participar? Los enviados. Los enviados. Y esos enviados son los profetas, ¿no? Sí. Apedreados, Sí. ¿cierto? Sí. Los profetas, sí. Sí, por eso, los que son enviados son los profetas. Y apedreas a los que te son enviados. Matas a los profetas. O hacemos diferencia. Pues yo lo estaba haciendo, era por nosotros, ¿no? Profetas y enviados. Sí. Todo el pueblo de Jerusalén. El pueblo de Jerusalén. Bien, yo creo que ahí estamos. Bien. Ahí estamos. Con los personajes. Entonces están los fariseos, Jesús, profetas y enviados, Herodes, demonios, los hijos de la gallina, sacerdotes de la época, el pueblo de Jerusalén. Bien. Ahora vamos a la segunda pregunta. Permítame la copio de acá. ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los objetos de la historia? El camino, Ujú. El camino, las piedras, las piedras. la gallina y sus polluelos. Pero de la gallina. Como la Sí, gallina porque y si sus polluelos. dijimos, sí, si pusimos ahora de personajes los hijos de la gallina, ¿cierto? Pero es que, bueno, Casa. La ¿Los casa de dejamos Ciro. como, los dejamos como personajes o como objetos? ¿Qué opina? pues para mí la gallina y los polluelos son objetos, Son personajes. Son personajes. son personajes. A ver, Esa ¿quiénes votan? Vicenta. Sí, ¿quiénes Están votan ustedes de por? ejemplo. Son personajes, Porque están diría usando de yo. ejemplo. Y la casa.
Vuestra La casa casa. desierta. ¿Bien hasta ahí? Yes. Muy bien. Entonces el camino, la piedra. Y es interesante cómo Jesús usa pues aquí esta analogía, ¿cierto? ¿De cuántas veces quisiste? Muy bien. Vamos a la pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? La pregunta 3. Jerusalén. Iba camino a Jerusalén. Jerusalén. Él iba camino, ¿cierto? Camino. Dice el 22, versículo 22, que pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Entonces iba camino a Jerusalén, Sí. ¿cierto? Pues aquí ya sabemos más o menos cuándo ocurrió la historia, ¿cierto? Es la siguiente pregunta. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Qué podemos colocar? Cuando Jesús pasaba por las ciudades y enseñaba. Sí. O sea que podemos poner al final de su ministerio, ¿cierto? Es al final del ministerio. ¿Cierto? Del ministerio. Está acercando a Jerusalén. Pues acercándose a Jerusalén. Ay, Dios, ¿cómo es? ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Muy bien, vamos con la quinta pregunta que estamos de considerar. Sí, ya hemos estado mejorando, avanzando rápido en estas preguntas de considerar y tenemos ¿cuál es el problema? Que no se aceptan los enviados del Señor. Ah, bien, no aceptar los enviados del Señor. La incredulidad, rechazar esos enviados. Pretendían matar a Jesús sin llegar su hora. Es incredulidad. ¿Y cuál otra dijiste, Tavo? No, esa, la incredulidad al no aceptar a los enviados. Rechazo a la palabra. Rechazo a Jesús. Bien. Rechazo a la palabra. Y querían matar a Jesús antes de tiempo. ¿Algo más? Tenemos 3 problemas, 4. Debemos no aceptar los enviados del Señor, la incredulidad no aceptar a los enviados, rechazo a la palabra, querían matar a Jesús antes del tiempo. ¿Bien? Bueno, entonces vamos al punto 6 con nuestras palabras. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Le informan a Jesús que Herodes quería matarle, que se fuera. La advertencia de Jesús. ¿Qué tan buenos amigos son?
Muy buenos amigos, le dijeron que le iban a matar. Nos querían mucho. La respuesta de Jesús. Bien. Vemos la respuesta de Jesús. Vamos a poner aquí más pequeño. La respuesta de Jesús. La confirmación de la obra que él tenía. Que ya no es tiempo para morir. Y el lamento de Jesús de Jerusalén, o del pueblo de Dios que lo rechazó. Entonces tenemos advertencia de Jesús, pero le quería matar, como dice Tony, eran muy buenos amigos de Jesús. La respuesta de Jesús, la confirmación de la obra que él tenía. La 4, aún no era el tiempo de morir, y la quinta, lamento de Jesús por Jerusalén. Bien. Muy bien. Y la última pregunta de considerar, ¿se resuelve el problema y cómo? Yo diría que no, yo diría que en ese caso no se resuelve. Porque miren que a pesar de que Jesús les advierte, les dice, mire, ustedes matan a los profetas, ¿qué terminan haciendo con él? Matándolo y liberando un criminal. Entonces yo diría que en ese sentido no se resolvió. Bien, entonces no se resuelve. Terminan asesinando a Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Se resuelve el problema? ¿Cómo? Entonces, Gustavo nos dice no se resuelve. No, yo digo, pastor, yo digo que sí se resuelve cuando él dice que él va a terminar, que la obra va a ser completa y la va a terminar, para que algún día todos vean a ese Jesucristo resucitado y que va a juzgar a todo el mundo. El texto nos muestra las dos opciones, ¿cierto? Porque él deja la advertencia. Ajá. Los que creen y no creen. Eso es. Deja la advertencia. Bien. Y entonces aquí podemos ver lo que nosotros llamamos la ley y el evangelio. Entonces no se resuelve, ahí está la ley. El evangelio pues sí se resuelve por la obra que es completa y va a terminar. Muy bien. Cuando Jesús dice que la casa será dejada desierta, está hablando de la destrucción de Jerusalén. Ajá. Desierta, sí. Esa comparación. Y yo digo que no me veréis. Sí. Entonces ahí con la destrucción de Jerusalén es como ya están recibiendo el castigo, lo justo, porque rechazaron y va a ser castigado así como el pueblo antiguo también pasó muchas veces en el Antiguo Testamento ya nuevamente. Entonces de este modo una resolución como los que rechazan reciben lo que merecen y en la justicia de Dios está cumplido. Yo agregaría algo. Y es que cuando él dice que esa casa queda desierta es por la ausencia de Jesús. Claro. Es la ausencia de Jesús. Que ese es el problema. Jesús está ausente de esas vidas, de esas casas, de esos templos, de esas personas.
que no le han aceptado. Sí, pero aquí la casa es específicamente que es Jerusalén. el templo, sí, o Sí. Jerusalén, como tal. Muy bien. Aquí nos estaba viendo también sobre, o sea, como, digamos así, trascendental, o sea, algo como el viendo el horizonte cuando en los años 70 después, cuando la muerte de Jesús llegó, el general Tito destruyó Jerusalén, templo y todas Ajá. cosas. Sí, Y eso está es lo que mirando siempre eso hemos y está mirando el interpretado. fin del mundo, Eso, las dos cosas. muy bien. Entonces vamos a poner que se resuelve con el fin del mundo también, ¿cierto? Yo. Muy bien. Tenemos buenos argumentos para poder ver varios aristas del pasaje. Muy bien, entonces vamos a consolidar la primera pregunta de qué se trata esta historia. Bien, ¿de qué se trata esta historia? El lamento de de Jesús acerca del rechazo de Jerusalén, digo yo. El lamento de Jesús por el rechazo en Jerusalén. ¿Alguien más? La predicación de la palabra y el rechazo de algunos, podríamos decir, porque podríamos aplicarlo al tiempo de hoy, que muchas veces predicamos, pero pocos escuchan, pocos atienden al llamado. Eso es. La predicación de la palabra y el rechazo de algunos. Muy bien. Y un punto muy importante que yo tengo para mi sermón el domingo, y es que Jesús sabe que no es cuando ellos quieran que lo van a matar. Jesús sabe que va a morir en Jerusalén. Él sabe, mientras que los otros no. Nosotros decimos, uy, ¿qué pasará mañana? Jesús sabe que él va a morir en Jerusalén, como Dios está diciendo. Ese lamento también se convierte en una esperanza. Una esperanza. Sí, en la línea final. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros vamos bendecidos. Nosotros vamos a llevar la palabra. Entonces también genera una esperanza esto para quienes van a escuchar la palabra. No nos corresponde a nosotros decir quiénes aceptaron o quiénes no aceptaron, quiénes recibieron o quiénes no recibieron. Bueno, en el 31 dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Qué esperaban los fariseos al darle esta noticia a Jesús? ¿Amor por él o porque querían que Jesús saliera corriendo y hasta ahí llegara y callara? Esa es la Payasos. segunda. Sí, es la segunda. La segunda. Muy bien. Lo querían sacar de allá, Sí, eso es. que se fuera para el sur. En 35, cuando dice que, bueno, no van a verlo hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, está hablando de su entrada en Jerusalén, porque eso es lo que dijeron eso cuando entró en el domingo de Ramas. Entonces él ahí está prediciendo nuevamente su muerte, que ya sabía lo que va a pasar, que iba a entrar
van a decir bendito el que viene y ahí sí es su salvación, pero no entienden todavía. Hay mucho ahí para hablar de, bueno, eso conecta con su obra que vino a hacer. Creo que ese versículo es como clave. Bien. No, Pues, pero ¿qué? No, sí, cuando habla del lamento, pues hay que ir como más allá, él mostrando su amor por un pueblo rebelde, que no únicamente rechazaba las cosas de Dios, sino que largaron de perseguir y de matar a los profetas. Y él aún así les muestra su amor y muestra ese pesar de ver la forma en que él los ha querido coger y todo lo que les ha mostrado a todo el pueblo durante todo el tiempo que él estuvo y antes del estar, ¿cierto? Que él mostró ese amor tan grande con ese pueblo y ellos lo rechazaron. Y él se lamenta, él llora, él se siente muy triste por ese pueblo tan rebelde. ajá. Rechazo, rebeldía en Jerusalén. Rebeldía. Muy bien. Continuamos. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Entonces ya vamos a aplicarlo a nosotros hoy. ¿Qué pecado me lleva a confesar esta historia? No honro el primer mandamiento. Primer mandamiento. ¿Y cómo? Tercero. Tercero. El tercero, al rechazar su palabra. El tercero, entonces con el rechazo de la palabra. ¿Qué más? El octavo, ¿cierto? Cuando dicen mentiras al principio, Herodes se quiere matar, vete. Mentirosos. Eran enemigos los 12, Herodes y los fariseos eran enemigos de Jesús. Muy bien, ¿algo más? También el quinto mandamiento, cuando matan los profetas, apedrear. A mí me enseña a confesar un pecado que lo tenemos como todos, que a veces y muchas veces somos muy desobedientes a la palabra de Dios y que aún lo confesemos, algo está en nosotros, que no poner a Dios primero en toda nuestra vida. Otro pecado es el no estar siempre dispuestos a estudiar la palabra de Dios y la sana doctrina y enseñarla como a Dios le gustaría que la hiciéramos. Sí, en estos tiempos de, cuando hablamos de la violencia con el quinto mandamiento todavía se ve. Yo en Manizales siempre cuento pues esa historia, conocí a un testigo de Jehová que tenía una cicatriz en todo su rostro. Y esa cicatriz se la hizo un pastor pentecostal con un machete. Porque ustedes saben, la práctica de los testigos de Jehová, a tocar puertas. Y llegó a esa parte y lo más que tuvieron su discusión y la solución que tuvo ese pastor pentecostal fue pegarle un machetazo en la cara. Es increíble. Bueno, Y nosotros, hoy en día pues no nos ha pasado cosas así, pero sí vivimos cierta violencia. Otro pecado
Está el primero, el tercero, y he complementado lo que han dicho. Octavo y Quinto, la quinto. violencia. Octavo, versículo 31. ¿Algo más? ¿Qué pecado nos lleva a confesar? Yo agregaría uno que podríamos ver el no diferenciar pensando en los profetas, ¿cierto? Que muchas veces no diferenciamos quién trae la doctrina y quién no, ¿cierto? Porque creemos que todos que hablan de Dios están bien y por eso ese sentido del ecumenismo, creer que todo lo que tiene la Biblia está Mi bien, hermano. que predica. Sí, porque ellos mataban profetas, apedreaban los que sean enviados, pero ellos llevaban la palabra de Dios. Pero hoy en día no prestamos atención a eso. Bien. ¿Alguien más o ahí está bien? Tenemos primer mandamiento, el tercer mandamiento que es de lo que más hemos hablado, quinto mandamiento y octavo. O si tal vez estoy pensando en la actitud de Cristo acerca de Jerusalén. Él no los odia, él no quiere venganza contra ellos, él lamenta que no confían en él. A veces, tal vez nosotros, cuando pensamos en los que rechazan la palabra, queremos que reciban lo que merecen, en lugar de tener el corazón de Cristo. Y orar por nuestros enemigos, como ya aprendemos hace algunas semanas. El quinto mandamiento, violencia. Queremos que los que rechazan a Cristo reciban lo que merecen. ¿Queremos? ¿Queremos Sí, que qué? que los Pues, que rechazan a Cristo reciban lo que merecen. si hacemos esto, estamos pecando. Si Claro, queremos sí. O si nos falta la compasión de Cristo, el amor que Él mostró, que bueno, siempre, siempre nos falta amar como Jesús. Muy bien. Vamos a la 3, donde vemos el amor de Dios en esta historia. Yo diría que en el versículo 34, donde dice que cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pues ahí vemos ese amor de Dios por nosotros. Correcto. Sí. 34. Pone el ejemplo del amor de la gallina por los pollitos. ¿Alguien más? Y siguiendo en 35, cuando habla de su entrada, ya en la cuaresma estamos pensando en lo que va a hacer en Jerusalén. Entonces pensando ya en entrar el Domingo de Ramos y después padecer todas esas cosas en la Semana Santa. Ok. Como bendito. El versículo entrada a Jerusalén como rey, como bendito.
¿Qué más podemos ver de el amor de Dios? Que él vino y a pesar de todas esas acechanzas terminó su obra, cumplió con su mandato. Que tampoco les hizo caso, no les hizo caso a las amenazas de ellos, sino que siguió su camino, su obra. Entonces terminó su obra. Entonces terminó su obra y no hizo caso A sus amenazas. a sus amenazas. El ministerio de Jesús fue muy hostil. Y así nosotros nos quejamos, nos da pereza. Así nosotros a veces nos da pereza predicar o ir a una parte y tenemos toda esa tranquilidad, esa bacanería de poder predicar. Muy bien, excelente. Aquí buenos puntos para el sermón del domingo. Muy bien, continuamos con la pregunta 4. ¿Qué me enseña Dios a pedir en esta historia? Compasión. ¿Está viendo esa telenovela o qué? Compasión. Compasión y confianza. Compasión y... Pastor, y valor. Valor. Compasión, valor al predicar. Confianza, dijiste, Tony. Y confianza. ¿Qué Pues me enseña a lo que está pedir? diciendo él. Eso. A ser un instrumento para llevar su palabra, a pesar de las circunstancias. Para llevar su palabra. Es compasión, valor al predicar, confianza, ser un instrumento para llevar su palabra. Muy bien. Algo más, a no desanimarnos, ¿cierto? Cuando pues trabajamos, es que una de las cosas que uno aprende con los profetas del Antiguo Testamento, y bueno, pues con muchos otros, es que no eran muy exitosos. Hace poco escuché la historia de uno de los sembradores que ha terminado el estudio, pues ha avanzado el estudio en Academia Cristo. Y ¿cómo les parece, hermanos, que él invitó pues las personas a ir a su casa, vendió su sala, vendió algunas cosas y compró un televisor, compró unas sillas blancas y los invitó y nadie llegó. Entonces eso fue un golpe para él, porque él pensaba que estoy haciendo mal, ¿cierto? Y realmente pues los que llevamos muchos años en esto sabemos lo difícil de esto, pues cuando vamos con la doctrina bíblica, porque si vamos predicando con ayuda social, pues es diferente el cuento, ¿cierto? Porque sabemos que muchas personas van a una iglesia por la ayuda social. Eso me recuerdo una prima mía, no de Armenia, Álvaro, porque no se preocupe. Sandra. No es ella, una prima de acá en Medellín que me dijo que quería venir aquí a la iglesia, pero allá dan mercaditos. ¿Allá qué? Allá dan mercados. Y yo sí, no, antes tráigame. Que no vamos a desanimarnos, porque es verdad, el trabajo es duro. El trabajo es duro. Muy bien, ¿qué más me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Estamos bien ahí? Bueno, yo digo que
Lo que me enseña Dios a pedir aquí, sí, como ustedes dicen, es la paciencia para predicar la palabra. Porque es que nosotros muchas veces pensamos que estamos solos o que nos están rechazando a nosotros. Porque es un alto porcentaje de la gente con la que nosotros hablamos de las cosas de Dios o les empezamos a predicar. Y son muchos más los que rechazan. Y a veces podemos pensar nosotros que de pronto podemos estar haciendo el trabajo mal. Y eso son cosas que nos han enseñado a nosotros durante todos esos estudios que el que tiene el poder de llevar al Evangelio es Dios y no nosotros. Igual cuando nosotros le estamos predicando o enseñando a las personas y nos rechazan, el primero que va a estar triste y se va a lamentar es el mismo Jesucristo, como lo hizo en esta historia. Entonces, pedirle a Dios de que nos fortalezca para nosotros, antes de seguir más, dándole más duro, pues como se dice, con más ánimo a los estudios y a la predicación cuando estamos siendo rechazados. Saber que no nos están rechazando a nosotros y no al mismo Jesucristo, y el más triste es Él y Él nos va a fortalecer. Pastor, a mí me gustaría pedirle que no caigamos en la teología de la gloria, sino que sigamos la teología de Cristo, sería eso, lo que está diciendo el pastor. De la gloria, digamos la teología, sino la de Cristo. Bien. Muy bien eso. Perdón, una aclaración, ¿qué es la teología de la gloria? El yo. Yo. Es cuando uno cae que todo piensa que es designio del hombre, que uno quiere que todos crean en Jesucristo, pero por uno, y uno se debe entender que es teología de Cristo. Todo es el esfuerzo y el Espíritu Santo, no el esfuerzo de unos. Es lo que yo entiendo de eso. Sí, el yo mismo. El yo. El yo. ¿Quieres que tu iglesia crezca? Sí, y hay en iglesias que es así. Pues he estado estudiando un poco la misiología en estos días y hay iglesias que tienen personas que son supuestamente las que sirven para hacer crecer la iglesia. Entonces, la iglesia no está creciendo. Le voy a mandar a Tony, que Tony sí vota babasa. Tony sí. Entonces, ese sí. Personas exclusivas para darle esa misión. Tiene la unción del Espíritu Santo. Ese sí. No, esa es. ¿Bien, Álvaro? Sí, no, ya, gracias. Si no, es que nunca la había escuchado yo como teología de la gloria, nunca la había escuchado mencionar como tal. Si necesita plastilina, nos avisa para mandar. Un excelente libro. Ustedes saben que sí necesito plastilina. La teología. Doctor Zacarías. Zach me ayuda mucho con la plastilina. A veces me ayuda mucho con la plastilina. Pena, doctor Zacarías, puedes hablar. Está bien. La teología de la cruz. Hay un libro está en Academia Cristo en la biblioteca. Ahí se puede descargar el PDF. Pero habla de la teología de la gloria y la teología de la cruz, que es el opuesto, que hay sufrimiento que Cristo tuvo que sufrir. Parece que nosotros también vamos a sufrir, no es todo gloria. Entonces, pero es un excelente libro. Sí. Gracias. Muy bien. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Cuando seamos rechazados en el Evangelio. Cuando la gente nos rechace el Evangelio, podemos mirar este texto bíblico. O suframos por el Evangelio. Bien, ¿alguien más? En estos momentos donde se ven estas guerras y estas cosas que están pasando y donde pastores y maestros están sufriendo, muchos creyentes están sufriendo por estas guerras,
puede ser un momento apropiado para predicarle a las personas con las que hablamos y se tenga el tema de esta guerra, en especial la que está pasando ahora, donde hay tantos creyentes sufriendo y que pueden estar siendo especialmente muy perseguidos por ser cristianos. Es un buen tiempo para nosotros predicar la palabra y enseñar. Muy bien, entonces momentos de guerra, desastres, donde pastores y creyentes están viviendo persecución. Muy bien. ¿Cuándo más? Y ahí seguramente hay cristianos ahí en Ucrania que están tentados a odiar a los rusos, odiar a los que, bueno, entre los cristianos de Ucrania, los que no son cristianos, que son de Rusia, y es complicado, pero ahí aprendemos de Jesús, no odiar, de tener amor para ellos que rechazan. Es cuando los cristianos están tentados a odiar a los que les persiguen. ¿Algo más? En la Cuaresma, el segundo domingo de la Cuaresma, me parece una buena semana. Muy bien, hermanos. Excelente tarea, enseguida la voy a compartir en el grupo, en PDF, para que podamos tenerla como unas notas para los que van a enseñar ese pasaje el domingo. Álvaro está llorando. Álvaro está llorando. No, me cayó un mugre en el ojo, pero la otra cosa es los otros pasajes que mencionan para este segundo domingo. Ayudan mucho, hombre, ayuda mucho en cuanto a lograr como entender también este pasaje de Lucas. Cuando hay turbación, hay abatimiento, esos dos salmos son muy dicientes, muy coayudantes de una prédica, para quienes les corresponde la prédica, de una prédica. Muy bien. Muy bien, hermanos. Excelente trabajo hoy, excelente tarea. ¿Quién se anima para el próximo miércoles a hacer el texto? Los nuevos. ¿Quién se anima? El mismo Oscar, ¿dónde está que se hizo Oscar? No, aquí estoy, obvio. Yo repongo la clase dentro de 8 días, hermanos. De verdad, qué pena, pero a mí se me olvidó. Ya sabemos. En la próxima reunión que vamos a tener todos, presencial, ya sabemos quién va a invitar a almorzar ese día. De cuenta de él. Estos Pero paisas pero no creo que va a comprar los almuerzos aquí enseguida a la iglesia, lo vamos a llevar por allí a Laureles o por allí al Parque Lleras. Caramba. Nos gaste bien. O vamos para Llano Grande. Me ayudan con el texto de dentro de 8 días y con mucho gusto. Ya se lo enviamos. Listo. Muy bien. Muy bien. Osvaldo nos despide con oración, hermano. Bueno, vamos a hacer la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Padre Eterno, por darnos la oportunidad de tener estos estudios, de estar como líderes preparándonos, Señor, para seguir anunciando tu palabra y enseñándola, predicándola, donde nos vas preparando y para que no nos salgamos nunca de tu sana doctrina y siempre enseñemos tu verdad. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque sabemos que mora en nuestras mentes y en nuestros corazones, donde nos has llamado, Señor, para servirte como mensajeros de tu palabra. Gracias, Señor, por seguirnos enseñando
por seguirnos preparando para poder enseñar siempre tu sana doctrina. Te pedimos por todos nosotros, por todos nuestros hermanos, todos los que estamos en estas clases y en otras que sabemos que están también estudiando tu palabra, Señor. Bendice a todas nuestras familias, bendice a todas las iglesias y bendice a esas personas que están sufriendo, Señor, por esta guerra y por todos los problemas sociales que hay en el mundo. Síguelos fortaleciendo y sobre todo, Señor, que abran sus corazones para que todos puedan creer en Jesucristo, nuestro Salvador. Padre eterno, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén, 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 Señor. Gracias. Amén. Amén. Bien, Zach, puedes despedirte. Nos vemos, hermanos. Un abrazo. Álvaro, Bien, Hasta pronto. Muchas gracias. Dios los Tony. bendiga. nos vemos, hasta luego. Feliz día. Oscar, Bueno, hermanos, bendiciones y nos hablamos dentro de 8 días. Listo, Jairo, me voló, ahora su micrófono, que no somos ventrílocos. me voló. Parece tirando picos, pero no le escucha nada. Camilo, Pastor, hermanos, que pasen buena tarde. Que Dios los bendiga. Tavo, Bueno, bendiciones para todos. Feliz resto de día. Bendiciones. Osvaldo, Bueno, que Dios los guarde y que Dios los bendiga y los cuide en Cristo. Muchas bendiciones, gracias. hermanos. Gracias por el tiempo. Hasta luego. Chao.